días. Bienvenidos al segundo Congreso Internacional organizado por el SPUJAT. Vamos a dar comienzo a nuestro congreso con la primera conferencia. La conferencia es Sobrevivencia y resiliencia en la adultez después de un abuso sexual en la infancia, impartido por Catherine Sylvie Brocavien, Alba Cetino Soberanes y Ana Lucía Quesadas Barahona. Les pedimos que tengan su exposición, por favor, y las preguntas y respuestas van a ser después del primer bloque. Si el que quiera tener algún comentario, si por favor lo escribe, y ya al final del primer bloque van a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Ya, buenos días. Bueno, yo soy la maestra Catherine y voy a exponer este tema que es sobre la sobrevivencia de adultos que han vivido en su infancia un abuso sexual infantil. Entonces, eso es el objetivo, es un estudio cualitativo con una revisión documental y un estudio de caso. ¿Puede pasar? Bueno, aquí son generalidades sobre el abuso sexual, la definición, pero podemos decir globalmente, como el tiempo es corto, que es cualquier conducta sexual que es dañina para el bienestar mental, emocional o físico del niño. Y la característica es que hay un abuso de poder, generalmente con una diferencia de edad, de conocimiento sobre la sexualidad y de búsqueda de gratificación sexual. El abusador busca su propia satisfacción y gran parte es el abuso de poder. Adelante. Puede ser sin violencia, desde palabra, manejo de imágenes pornográficas hasta la violación. Bueno, es un problema muy grave. A nivel mundial es muy frecuente. También se estima que 20% de las mujeres y 8% de las mujeres de los hombres, según la OMS. En México hay datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que son inferiores, solo 2.5, pero sabemos que es muy difícil obtener los datos confiables. Los 76% son de mujeres y los abusadores, en gran parte 89%, son hombres. Y la mayor parte, 46%, el abusador es un familiar, es un abuso sexual intrafamiliar que se conoce también como incesto, ¿no? Y por eso también es más grave el daño, ¿no? 83% no denuncian, ¿no? Y muchos guardan el secreto por muchos años. Por eso está la problemática de los adultos que han vivido muchos años sin hablar, sin denunciar y sin recibir apoyo. México está en el primer lugar de la OCDE, entonces es un problema frecuente que ha sido invisibilizado por mucho tiempo, pero como sabemos, cada vez hay más conciencia, cada vez se habla y se estudia lo que es el trauma y la detección, la atención a corto plazo, pero cada vez más también se reconoce el daño en adulto. Eso es el tema de este estudio. Adelante. Entonces, pues la dinámica, ¿cómo sucede? Hay una serie de pasos que aquí están descritos, desde la seducción, el mantenimiento cuando se establece el secreto, el síndrome de acomodación es cuando la víctima se acostumbra y lo normaliza, no es capaz de reaccionar porque está atrapada, ¿no? Y eventualmente se devela, es decir, la persona se llega a saber, pero muchas veces se queda el secreto. Entonces, el daño va a depender de muchas variables, como la conducta, el número de agresor, cuántas veces, pero también es una vivencia subjetiva, es decir, que cada persona, independientemente del tipo de conducta, lo va a vivir de cierta forma. Y hay un riesgo de victimización secundaria, es decir, que además del abuso, luego suceden circunstancias que refuerzan el daño. Entonces, por eso se habla del trauma, ahora se desarrolla mucho la psicología, la psicotraumatología. El trauma nace de un evento traumático, en este caso el abuso sexual, que va a impactar a largo plazo en respuestas en todas las dimensiones de la vida de la persona, física, cognitiva, afectiva. Y eso sucede cuando el impacto es masivo y rebasa la capacidad de adaptación.
Entonces el trauma a veces es encapsulado, ¿no? Pero puede despertarse cuando hay detonante en la vida del adulto. Y eso puede tardar muchos años a que la persona puede realmente visualizar o tomar conciencia de lo que le ha pasado y afrontarlo, ¿no? Pero sin embargo, mientras todo este tiempo hay efectos en la salud, ¿no? Mental y física. Adelante. Ujú. Entonces, pues, ¿de dónde viene el trauma? Hay una tradición muy grande, sobre todo cuando es parte de personas cercanas, ¿no? Pérdida de confianza, una indefensión, sentido de impotencia, de no poder defenderse, de vivir siempre bajo una amenaza, una sexualización traumática por las condiciones en las cuales se inició la sexualidad del niño, ¿no? Y una estigmatización que consiste en sentirse sucio, malo, culpable, a tener vergüenza. Y todo eso alimenta el trauma a largo plazo. Entonces, lo que interesa es este paso de la posición de víctima a sobrevivencia a resiliencia. Es importante que la persona se reconozca en un primer tiempo como víctima, que reconozca que ha sufrido un daño importante y que tiene muchos impactos en su cuerpo y en su mente. Pero es importante que pueda pasar a lo que se conoce sobrevivencia para no quedarse atrapada en el victimismo, que es sentirse como muy afectado y no poder moverse. En la posición de sobrevivencia ya hay esfuerzos para superar el impacto del trauma y se empieza a restaurar el desarrollo de la persona. Y cuando puede llegar a la posición de resiliencia, es como un crecimiento post-trauma, es cuando la persona eh, cuenta con recursos o logra con apoyo superar y aprender y retomar un desarrollo que puede ser superior hasta a lo normal, ¿no? Entonces se llama resiliencia. Recuperarse, salir adelante con más fuerzas. Adelante. Voy rápido por la cuestión. Entonces, en el caso que presento aquí, es una mujer de 60 años, sufrió abuso de 12 a 15 años, y eso empezó el día del fallecimiento de su padre. Fue por parte de un tío, esposo de una tía materna, que empezó con tocamiento y que aprovechaba todas las reuniones familiares y su posición de vulnerabilidad de ella, que no tenía su papá y su mamá era negligente. Su mamá no la atendía, no la protegía y terminó por violarla cuando ella tenía 15 años. Ella no lo pudo decir, lo mantuvo en secreto por hasta los 40, más hasta los 50 años, ¿no? No lo podía decir porque pensaba que no le iban a creer, que no quería romper la familia, no quería afectar a sus primos al señalar a su tío. Entonces vivió con el trauma desconectada, se llama disociación. Sabía que le había pasado, pero no visualiza, no tenía plena conciencia, pero pasó por muchas depresiones, intento de suicidio, muchos conflictos en su vida, hasta que tuvo el primer flashback. Flashback es cuando el recuerdo irrumpe en la conciencia en forma de imágenes, pesadillas. Eso empezó a los 40 años. Entonces, Maestra, ahí es lo importante. Dos Sí, minutos para lo su importante, exposición. gracias, es ver cómo el efecto se da a muy largo plazo. Ahí empezó a tener más crisis. Antes era como velado el efecto, pero era muy presente en forma de depresión, pero no lo relacionaba. No lo podía hablar, no lo podía pensar. Segunda, el siguiente, digo. Entonces, a partir de estos flashbacks, ella decidió hacer algo, atenderse, ¿no? Lo interesante que ella, que era secretaria al inicio, se volvió abogada y estudió para ser abogada y defensora de niños abusados. Entonces, llegó un momento en que ella dijo, yo tengo que defenderme a mí y hacer algo. Y le escribió a su tío y su tío le respondió con amenazas que él lo iba a denunciar a ella. Por difamación. Entonces ella decidió demandar legalmente, sabiendo que había prescripción, pero por el tiempo que había pasado, pero hubo una investigación y el tío ella lo hizo público en Twitter y se volvió activista para apoyar a otras personas víctimas de abuso sexual
desarrolló una red en Twitter, en Facebook, todo un movimiento, y eso dice que fue un paso importante para su resiliencia, que eso recuperó su identidad sin ser invadida por la perversión. Yo no soy eso, soy más. Entonces vemos un ejemplo rápido de pasar de víctima a resiliencia. Eso, la propuesta es eso de tomar en cuenta porque son muy numerosos los casos de abusos que no han sido atendidos, de adultos que llegan a ser adultos mayores sin haber podido hablar de su problema y menos haber podido superarlo. Y eso es la propuesta, que se logre a tomar más en cuenta esta población y que se comprende más lo que están viviendo desde lo personal, desde el ámbito de la vida civil, ¿no? Y desde los profesionales. Eso es un tema de una tesis que estoy desarrollando. Gracias, yo creo que ya llegué a mi tiempo. Agradecemos, maestra, su interesante intervención. Gracias. En verdad. Y continuamos con nuestra conferencia Seguridad Alimentaria, Panorama Epidemiológica y Riesgo Nutricional de la Población Adulta en el Ejido San Marcial de Guaymas, Sonora, impartida por Alejandra Ramírez Leiva, Hugo César de la Torre Valdés y María Angélica Basis Castillo. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra Ramírez y voy a platicar con ustedes un poco sobre mi tema que lleva por título Seguridad Alimentaria, Panorama Epidemiológico y Riesgo Nutricional. Hablando un poco sobre antecedentes, en México, la pérdida de soberanía alimentaria favorece el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas en poblaciones adultas. Este fenómeno se ve intensificado en contextos rurales ante los cambios macrosociales y la muy limitada atención a la salud. No es un secreto que en los países de ingreso medio o bajo, la transición se da con mayor velocidad que en los países de ingresos altos. Esta premisa se extrapola hacia el contexto sociodemográfico, donde el cambio acelerado de morbilidad se intensifica más en zonas rurales que en zonas urbanas. Siguiente. En Sonora, los datos de salud y alimentación arrojan que un 11.2% de la población adulta con diabetes padece de diabetes y está diagnosticado, un 24.6% presenta hipertensión y un 22.2% obesidad, encontrándose entre los primeros lugares a nivel nacional. De la misma forma, presentan una alta prevalencia en dislipidemias en adultos de la Sierra del estado de Sonora. Es importante mencionar que las localidades rurales presentan mayor susceptibilidad a los cambios epidemiológicos actuales, asociándose a inseguridad alimentaria, a un sesgo de consumo saludable de alimentos ante la falta de información preventiva y a una oferta muy limitada de alimentos, puesto que las comunidades se encuentran alejadas a las áreas urbanas. Nuestro objetivo es realizar un diagnóstico sobre la seguridad alimentaria y riesgo nutricional que presenta San Marcial, mediante el cual se generaron estrategias de intervención en sus usuarios. Para llevar a cabo tal objetivo, siguiente por favor. Para llevar a cabo este objetivo utilizamos un método mixto conformado por recordatorios 24 horas, frecuencia de consumo de alimentos, medición de indicadores antropométricas, aplicación del cuestionario EMSA, caracterización sociodemográfica, entre otros. Utilizando la siguiente imagen podemos observar rápidamente la localización del ejido San Marcial, encontrándose a aproximadamente 2 horas de Guaymas y como comunidad vecina La Misa Sonora. Como podemos observar, es una comunidad relativamente pequeña, conformada por tres calles. Siguiente, por favor. Revisando un poco las características sociodemográficas, podemos observar que en las últimas 2 décadas ha disminuido más del 50% de la población, llegando a tener un grado de marginación muy bajo, conformándose por habitantes en su mayoría mayores de 60 años de edad. Lo que podemos confirmar con la siguiente gráfica, donde claramente se observan las tasas de crecimiento poblacional negativo a través de los años. Para comenzar a hablar un poco de los resultados obtenidos en nuestra estadía en la comunidad, es importante aclarar que acudimos a la comunidad en 3 fechas diferentes, donde se evaluó a la población con los distintos métodos mencionados anteriormente.
En esta gráfica se ven plasmados los porcentajes de población con diagnóstico de bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad en las 3 fechas distintas, representándose con los colores azul, rojo y verde, siendo muy notorios los porcentajes altos de la población con sobrepeso y obesidad en las 3 evaluaciones. Igual se ve claramente si las comparamos sobrepeso y obesidad con bajo peso y normopeso. Si bien la mayoría de la población padece de obesidad y sobrepeso, los resultados de ingesta de micronutrientes arrojados por los recordatorios de 24 horas indican que el consumo promedio, representado por el color azul, es mucho menor al consumo recomendado de estos mismos, representado por el color rojo. En cambio, el consumo de macronutrientes de la población, representado por el color azul, es mayor al recomendado. Dato que nos hace sospechar que la población consume alimentos calóricos, pero con poco o sin micronutrientes, como lo son las vitaminas y los minerales. Continuando con el consumo calórico, la gráfica muestra un consumo mayor al recomendado de calorías. Sin embargo, la siguiente gráfica es un promedio de los recordatorios 24 horas de toda la población. Por ende, van incluidas personas con bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad. Es por eso que la ingesta calórica promedio es menor a la recomendada. Pero se trabajó con personas que consumían desde 840 kilocalorías al día hasta personas que pasaban su requerimiento energético con 2.800 kilocalorías. Lo que vemos a continuación, pues son los resultados de las frecuencias de consumo que utilizamos para observar cuántas calorías consumía, cuántos alimentos consumían las personas en las semanas o meses o días. Comenzando por un consumo de nunca o casi nunca, predominan los frutos secos. Lo cual es comprensible, puesto que es muy difícil encontrar estos alimentos en la comunidad y tienen que salir a la ciudad a abastecerse de ellos. Sin embargo, pues no es un alimento que la comunidad vea como óptimo y salga a comprarlo. Continuando con las gráficas, tenemos la de cuántas veces al día consumimos los alimentos, dejando cifras preocupantes donde predominaban los embutidos y un consumo muy bajo de frutas y verduras, donde solo 2 familias consumían estos alimentos como máximo 3 veces al día. En el consumo de alimentos al mes se puede observar como datos importantes que la mayoría de las familias consumen pescado como máximo 1 vez al mes. Y por último, los alimentos consumidos a la semana, donde se puede notar que el consumo de frutas y verduras es de 4 a 5 veces por semana. El de leguminosas son 6 veces por semana como principales datos. Obteniendo de estas frecuencias de consumo una respuesta al por qué el déficit de micronutrientes en la población. En general, el consumo de frutas y verduras es muy bajo. La dieta de la población es a base de alimentos enlatados, productos cárnicos y lácteos que producen en la misma comunidad y legumbres o frijol, consecuencia del acceso a los alimentos restringido, ya que el difícil acceso a la comunidad impide que lleguen los alimentos o que no se pueden producir en esta misma. Tal es el caso de las frutas y las verduras. Maestra, le quedan 3 minutos para su exposición. Ah, perfecto, gracias. Carnes blancas y algunos tipos de cereales. Es por ello que se generaron estas estrategias de intervención para la población, como lo son los huertos caseros, de tal manera que se capacitó al personal en temas como frutas y verduras de temporada. Tomando en cuenta el panorama epidemiológico de la población, se brindó capacitación en alimentación en el adulto mayor y se les enseñó a leer lo que es el etiquetado nutricional. Siguiente, por favor. Y como conclusión, aproximadamente el 69% de la población presenta problemas de obesidad y sobrepeso, un 65% tiene riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y otro 65% manifiesta problemas de hipertensión arterial y diabetes mellitus. Es importante destacar que la comunidad presenta bajos ingresos, su nivel de acceso a los alimentos es muy inestable, provoca la restricción de raciones de comida por integrante de cada hogar. Esta comunidad está conformada por adultos mayores, no cuenta con un médico, lo cual provoca la tardanza al acudir a los servicios de atención en salud, teniendo que salir de la comunidad y acudir al lugar más cercano que se tiene, que sería la capital del estado de Sonora, Hermosillo. Siendo todo por mi parte, agradezco muchísimo su atención. Gracias, maestra, muy amable. Gracias a ustedes. Sí, muy bien. Entonces, continuamos con la ponencia
conocimiento, conductas y prácticas sexuales de riesgo en jóvenes universitarios, impartidas por la maestra Carla del Socorro Celorio Méndez. Bienvenida, maestra. Tiene 10 minutos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como introducción, el objetivo de este proyecto era analizar algunas conductas y prácticas, dado los números que la estadística nos estaban arrojando, no solamente a nivel mundial, a nivel país, sino en el estado. En la última década, como es conocido, el estado de Tabasco y otros del sureste han ocupado los primeros lugares en embarazo adolescente y aunado a esta problemática, el incremento de las enfermedades de transmisión sexual. México llegó a ocupar el primer país en embarazo adolescente a nivel mundial. Y siendo Tabasco el primer estado, pues se considera una problemática de salud pública que se debe de atender. Además de ello, después de diversas investigaciones se ha comprobado que la relación del inicio de vida sexual a temprana edad, la aparición de infecciones de transmisión sexual, se relaciona hoy en día a otras comorbilidades como la presencia de cáncer cervicouterino o infecciones por virus de papiloma humano. Muchas gracias. Este es un estudio descriptivo, es observacional. La muestra fue a conveniencia, 208 estudiantes de la División de Ciencias de la Salud. Se aplicó un cuestionario integrado por 5 apartados. El primero evaluaba los datos sociodemográficos. Después continuamos con varias preguntas sobre el inicio de vida sexual, parejas, sobre el nivel de conocimiento que tenían sobre métodos anticonceptivos y si habían padecido alguna infección de transmisión sexual, además de si utilizaban algún método anticonceptivo. Además de ello, se hizo una relación con el consumo de sustancias nocivas, es decir, quiénes de estos jóvenes que de alguna manera habían iniciado su vida sexual de manera precoz se habían visto influenciados por algún tipo de sustancia o por algún otro tipo de evento social. Bueno, es importante saber que esta población al día de hoy tienen entre 21 y 23 años, que son estudiantes entre el 5º y 9º semestre de la licenciatura, que la mayoría de ellos o el 50% pertenecen, por supuesto, a la licenciatura en médico cirujano, pero también se hizo un estudio donde se consideraron otras carreras. Las que más tuvieron participación fue porque decidieron, ¿verdad?, aceptar participar en el estudio, fue nutrición, cirujano dentista, entre otras. El 60.3% fueron mujeres y 39.7% fueron hombres. Esto lo podemos relacionar porque, bueno, la población en ciencias de la salud en su mayoría son mujeres. El 75.1% se considera heterosexual, 16.3% bisexual y 5.6% homosexual y 3% en alguna otra clasificación que no se haya considerado para el estudio. Bueno, entre los resultados más relevantes sobre las prácticas sexuales vemos que el inicio de vida sexual, el 32% de estos adolescentes tenían menos de 16 años cuando iniciaron sus prácticas. El 21% fue antes de la mayoría de edad y solamente el 47%, es decir, poco menos de la mitad de la población, lo hicieron ya en una etapa, digamos, adulta o de adolescencia tardía. El número de parejas sexuales también es relevante para este estudio porque condiciona la relación que pueda guardar con la aparición de las enfermedades de transmisión sexual. El 30.2% refirió haber tenido más de 4 a 6 parejas sexuales al momento de que se aplicó este estudio. Y el 37.3% de 2 a 3 parejas al momento del estudio. Es decir, casi el 70% de la población ya habían tenido múltiples parejas. Algo que también nos intrigaba conocer era saber cuál era la motivación que había llevado a estos jóvenes a iniciar una vida sexual en una etapa muy temprana. Algo relevante es que el 14.2 menciona que fue convencido o influenciado ya sea por su pareja o por sus amigos para el inicio de vida sexual.
El 37.8 mencionó que fue algo inesperado, es decir, algo que no estaba programado, y de acuerdo a la revisión bibliográfica y al estudio de seguimiento, porque no es la primera vez que evaluamos conductas, estos jóvenes que mencionan que fue algo inesperado, pues obviamente no utilizaron ningún método anticonceptivo o método de planificación familiar, y pues bueno, también los pone vulnerables. El 48% refirió que sí estaba listo. Estas gráficas que nosotros observamos fueron de respuestas múltiples, es decir, el estudiante podía seleccionar más de una respuesta. Se le preguntó acerca de los anticonceptivos que pueden ayudar a prevenir enfermedades de transmisión sexual. Si bien la mayoría de la población concuerda que el condón femenino y el condón masculino son los principales dispositivos de barrera, nos llama mucho la atención que ellos tomen en cuenta otros anticonceptivos que no ayudan a prevenir, en este caso, las enfermedades de transmisión sexual, es decir, previenen el embarazo, pero no el contagio de estas enfermedades. Por ejemplo, mencionaron ellos los parches, mencionaron las pastillas, métodos de ritmo, que por supuesto, además de no ser 100% seguros, pues no previene la aparición de estas infecciones. Algo también muy relevante es preguntarle acerca de si se habían hecho alguna prueba para detectar alguna infección de transmisión sexual, puesto que muchos de ellos pudieron haber pasado por cuadros infecciosos que a lo mejor lograron resolverse solos. Son regularmente jóvenes que no tienen otras comorbilidades y que muy bien el organismo puede pasar desapercibido. Esto en una etapa inicial. Con el paso del tiempo y obviamente la llegada a la adultez, otros factores de riesgo se asocian, ¿verdad?, para la aparición de otras enfermedades. Por eso es importante trabajar desde la parte de educación de la salud y desde la parte preventiva. Es relevante Maestra, señalar. le quedan ¿Sí? 3 minutos a su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Irene. El 55.5% refirió no haberse realizado ninguna prueba de transmisión sexual. ¿Con qué frecuencia no utilizaron ellos? Perdón, la siguiente, gracias. ¿Con qué frecuencia no utilizaron ningún método de barrera? Pues es relevante mencionar que el 49.8% no utilizó, es decir, la mitad de la población, concuerda con los otros resultados que hemos estado observando. Y bueno, a pesar de ello, los que refirieron que algunas veces, pues no ha sido siempre. Y recordemos que para la aparición de las infecciones de transmisión sexual, no importa el número de eventos o la cantidad de parejas para el momento de la adquisición. Pudiese ser la primer pareja o el primer evento, pero si no se utiliza un método de barrera y la persona con la que se involucra físicamente, este adolescente o este joven, tiene alguna enfermedad, es propenso a adquirirla. Es decir, el factor de riesgo siempre se va a encontrar. ¿Con qué frecuencia utilizaron condón? Bueno, ellos refieren el 47.8 que sí habían utilizado un condón de tipo masculino, pero vemos que otra parte de la población se sigue quedando rezagada en el autocuidado, porque lo mencionan como a veces o casi siempre o nunca. La que sigue, por favor. Eso también nos resultó bastante importante. Estos estudiantes o estos jóvenes que en su etapa adolescente iniciaron su vida sexual a temprana edad, el 45.4% refirió que estaba bajo efectos de sustancias como el alcohol y el 19.7% refirió estar influenciado por el consumo de drogas. La que sigue, por favor. Bueno, como conclusión, los factores de riesgo que encontramos en estos estudiantes fue el inicio de vida sexual a muy temprana edad, el uso de sustancias nocivas como alcohol y drogas que lógicamente impactan muchísimo como acto responsable, el cúmulo de diversas parejas sexuales y el coito sin protección que se vuelve un factor de riesgo directo para el incremento de lo que es la aparición de las infecciones de transmisión sexual. Los resultados de esta investigación buscan contribuir a la identificación de comportamientos y prácticas que ponen en riesgo la salud, lo que esperamos pueda contribuir en la problemática actual en materia de salud pública y otras investigaciones, dado que se pretende continuar. La siguiente, por favor.
Y como recomendaciones de esta investigación, pues bueno, conocer la opinión de los docentes sobre el apoyo que ellos pudieran brindar en temas de conductas y prácticas sexuales sería bastante interesante, puesto que es una población del área de salud. Poder identificar las necesidades de capacitación para hacer que la enseñanza se proporcione en un marco de respeto y confianza y esto permita mayor apertura a los adolescentes y jóvenes. También conocer o indagar sobre la opinión que tienen los padres y las necesidades de información que ellos también puedan requerir para proporcionar de mejor manera a sus hijos información sobre conductas y prácticas sexuales de riesgo. Y para las instituciones de salud, identificar las áreas de oportunidad en educación, así lograr que los servicios de salud sexual y reproductiva realmente cubran las necesidades de los jóvenes en temas de sexualidad. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra, por su participación e interesante exposición. Y entonces seguimos con nuestras preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta hacia nuestros ponentes. Bueno, lo que lo piensan, yo sí le quisiera preguntar a nuestro primer ponente. Me llamó mucho la atención que el abuso en la infancia a veces se resiente más, ¿no? En la época de adulto. Y hay un refrán que dice que el tiempo cura todo, ¿no? Entonces uno pensaría que con el tiempo la situación anímica o el trauma, por decirlo de ese modo, disminuiría. Entonces, no es así según su conferencia, ¿verdad, maestra? Pues es muy variable. Podría ser que en algunos casos sea así, pero en muchos casos, bueno, no todas las personas que han sufrido un abuso desarrollan un trauma con efectos a largo plazo. Son muchas las variables, ¿no? Por ejemplo, como decía, si es intrafamiliar, un padre, el tío, hay varios factores. Pero sí el efecto del trauma puede ser muy a largo plazo, como en este caso de esta mujer tenía efectos, sí, pero no lo conectaba. No decía, yo sabía que había sido abusado, pero así como sé que nací tal día, ¿no? Como un dato externo, pero no lo podía ni hablar, ni concientizar. Hacía terapia, pero no hablaba del tema. Sus terapias eran para su depresión. Hasta que un día algo detonó sus primeros recuerdos conscientes, que le llamamos como los flashbacks, ¿no? Alguien le dijo, un novio de ella, bueno, una pareja, le dijo las mismas palabras que le dijo el abusador. Le dijo, eres irresistible. Y eso le decía a su tío. Y ahí entró ella en una crisis muy fuerte y ahí empezó a tener flashback, es decir, recuerdos parciales, poco a poco, porque la mente se bloquea. Entonces, pues hay todo tipo de circunstancias, pero hay muchas personas como recientemente me hablaban de un hombre de 72 años a quien le hicieron pruebas psicológicas de confiabilidad porque había denunciado un robo, otro delito, pero en sus pruebas salieron muchos índices de abuso sexual y el hombre de 72 años se puso a llorar y dijo que cuando tenía 8 años su primo había abusado de él. Entonces ya vemos que había pasado más de 60 años y él se puso a llorar con mucho sufrimiento, ¿no? Y no lo había dicho, menos los hombres a veces y las mujeres en muchos casos no se dice, no se atiende, pero está ahí muy latente, más o menos consciente. A veces está como la persona lo borra de su mente porque es una reacción de sobrevivencia. Es tan fuerte el dolor que no lo puede pensar. Es un bloqueo mental. Y el tiempo en este caso no cura. Vemos muchos casos ahora de testimonio de adultos, ¿no? Libros o denuncias, ¿no? De adultos que se atreven a hablar y que lo pueden empezar a hablar. Por mucho tiempo a veces ni lo pueden hablar, por muchos factores. Es que antes el abuso se daba como más en niñas, ¿no? Como que los niños no era tanto y hoy en día creo que
Ha subido Ujú. mucho el índice de abuso, pero en niños, ¿no? En varones, que antes no creo. Yo creo que sí, pero no lo decían. Lo que ha cambiado Sí. mucho es que Ah, ahora ok. se dice, La porque los apertura. hombres o lo normalizan como que era parte de la iniciación de los hombres, o por la misma, por el miedo a ser mal visto, ¿no? La estigmatización, ¿no? Sí, Lo callaban. Pero yo creo que la diferencia es que ahora se habla, se denuncia. Y puede haber más muchísimas también, pero gracias. creo que el Sí. mayor punto es que se denuncia más. Y ahora hay más apertura hacia eso. Muchísimas Ah, gracias, doctora, muy de nada. amable. No Gracias sé por su si pregunta. alguien tenga alguna pregunta, duda, comentario. Pues yo también quisiera hacer un comentario acerca de la ponencia que acabamos de escuchar, la última, de conocimiento, conductas y prácticas sexuales de riesgo en jóvenes universitarios. A mí me llamó mucho la atención, doctora. Me llamó mucho la atención que el mayor porcentaje decía que estaba listo para tener prácticas sexuales a temprana edad. Yo en lo personal hubiese pensado que el que alguien te, no sé si obligara o convenciera, iba a ser el más alto índice, porque hoy en día los muchachos como que son así, ¿no? Como que te convencen, como que te obligan, como que te orillan de alguna manera, ¿no? Para ser aceptados. Entonces sí me convenció que fuera el porcentaje más alto el que ya estuviera listo antes de los Sí. 16. Bueno, es importante mencionar, profesora, que los estudiantes tienen, o los jóvenes, porque me ha tocado trabajarlo igual en nivel medio superior, muchos de ellos piensan que es una cuestión de estar listo desde diferentes perspectivas. Es decir, a nivel biológico me encuentro completamente listo y puedo iniciar mis prácticas sexuales. Puede ser que biológica, físicamente hablando, desde sus caracteres sexuales, él se pueda sentir como una persona adulta, madura o preparada, pero el nivel de conciencia que ellos deberían de tener, ¿verdad? Antes de iniciar sus prácticas, que no es algo que, digamos, satanizamos por el hecho de que sean jóvenes, pero sí creemos fuertemente de que los chicos, ¿verdad?, que van a iniciar sus prácticas sexuales realmente deben de estar conscientes de lo que eso implica, ¿sí? Desde el aspecto emocional, ¿qué sucede después? O sea, ¿qué impacto o qué impresión Sí, tienen ellos después de haber iniciado? ¿Qué sucede con aquellos jóvenes que por alguna razón no tuvieron el cuidado porque a lo mejor no tenían el conocimiento o porque simplemente desde la parte social o cultural no lo consideraron importante, no se cuidaron y de ello derivó un embarazo precoz o a temprana edad o simplemente algo que no estaba planeado? En otros estudios que también hemos hecho, esto impacta muchísimo, por ejemplo, en el proyecto de vida de los jóvenes. Y es que pasa después la deserción escolar, las pocas posibilidades laborales que ellos tienen, esas posibilidades laborales, por supuesto, de una paga mucho menor a la que a lo mejor por ley debería de corresponderles, pero sin embargo la relación de no haber estudiado, es decir, hay otros fenómenos sociales que se relacionan a esta problemática, pero hay que irnos a la raíz del problema, es decir, ¿qué están pensando ellos? ¿Qué consideran ellos que conocen acerca de esto? ¿Eso que conocen realmente va a impactar o bien ese desconocimiento o esas prácticas de alguna manera nosotros podemos predecirlas como un factor de riesgo y ver de qué manera también podemos incidir en ellos? Estos jóvenes son del área de la salud. Hay una parte de la población que inició su vida sexual después de los 18 años, que es cuando regularmente ellos ya inician la carrera y donde ellos pues ya de alguna manera empiezan a tener un poco más de formación. Y diríamos, bueno, como son del área de la salud, a lo mejor su nivel de conocimiento es muchísimo mayor, pero vemos que todavía sigue existiendo un rezago. ¿Por qué? Porque estos conocimientos se deben de trabajar antes de que ellos lleguen a esta etapa, es decir, desde las secundarias, desde las prepas, tratar de ir viendo estas temáticas como algo natural y como algo que se debe de abordar en la sociedad de esa manera y no satanizando los temas. En otros programas, como por ejemplo el que hay para adolescentes,
donde se evalúan diversos temas, pero uno de ellos tiene que ver directamente sobre conductas sexuales o sobre salud sexual y reproductiva. Muchos de estos jóvenes comentaron que no querían llegar a estos servicios de salud porque les daba pena, obviamente, preguntarle al doctor, a la enfermera o quien les fuese a atender. Entonces, si ellos de alguna manera no están accediendo a la información porque todavía hay un estigma o una etiqueta, bueno, nosotros vamos a tratar de acercar la información a ellos, ¿sí? A través de otras técnicas, a lo mejor didácticas o educativas, que salgan de las unidades de salud y que lleguen a las escuelas. Hoy vemos casos de cáncer cervicouterino en mujeres de menos de 25 años, pacientes que presentan cáncer de mama, y si nosotros nos vamos a su historial médico y revisamos la historia clínica, vemos que son pacientes que se relacionan a estos factores de riesgo. Es decir, a lo mejor a los 15 o a los 16 no vamos a ver la problemática, pero 10 o 15 años después, donde todavía está en una etapa de adulto, pero joven, ya empiezan a estigmatizar otras patologías. Entonces, hay que ir vislumbrando. Anteriormente se pensaba que las mujeres que tenían cáncer cervicouterino iban a ser después de los 40 años, o quienes tenían cáncer de mama iba a ser después de los 40 a los 50 años. Hoy vemos que la incidencia de estas enfermedades empiezan a temprana edad. Hay que ver qué determinantes de la salud están incidiendo para que estos fenómenos, en lugar de aparecer en etapas más tardías, hoy en día se estén dando en etapas más tempranas, independientemente de que el embarazo adolescente es un problema que trastorna de manera social al joven o a la joven y que obstaculiza de manera futura todo su desarrollo. Creo que en lo personal, como madre, tal vez yo no estoy muy atenta o pendiente de, por ejemplo, de mi hija, por este tipo de cosas, del ginecólogo y demás, así como por no parecer permisible ante relaciones sexuales, ¿no? Como que pareciera que le estoy dando permiso y no quisiera, ¿no? Pero creo que ya ante la situación actual, creo que ya debemos de cambiar, al menos hablando por mí misma, cambiar un poco mi mentalidad, ¿verdad? Por su salud. Ya son otras generaciones, ya son otras maneras diferentes de pensar a lo que nos tocó a nosotros y ni modo. La salud es primero. Muchísimas Muchas gracias, doctora, muy amable. Muy bien, entonces continuamos con la ponencia de la importancia de la formación emocional hacia una cultura del bienestar, impartida por la doctora Rocío del Carmen Hernández Hernández. Bienvenida, doctora. Le invitamos a abrir su cámara y tenemos 10 minutos para exponer. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes, y agradezco precisamente estos espacios para la reflexión en torno a los distintos ámbitos que nos convergen en la comunidad académica. Muchas gracias al sindicato y buenas tardes. Efectivamente, nosotros estamos en el ámbito de la salud, nos inscribimos ahí en este eje temático y pues la temática tiene que ver con la importancia precisamente de la formación emocional, pues encaminado sobre todo a una cultura del bienestar. Los autores, su servidora Rocío Hernández y Juan Manuel Yáñez Hernández. Por favor, la siguiente, si es tan amable. Gracias. Quiero comenzar con una frase que para mí es muy importante, sobre todo en la construcción de una conciencia, y es el hecho de que yo cambio el mundo cambiándome. Por favor, la siguiente. Algunas reflexiones entonces en torno a la formación emocional me llevan, y les invito también a reflexionar, a que aprender a transitar hacia una vida en plenitud es un trabajo constante y sobre todo un trabajo que amerita disciplina y compromiso. Sobre todo porque nuestras vidas como profesionales de distintas disciplinas pues suelen transcurrir mayormente entre la literatura científica y o académica, pero dejamos mucho de lado el desarrollo precisamente intrapersonal. Nuestra cotidianidad y las exigencias laborales y contextuales suelen estar marcadas en nuestras vidas por una tiranía de la impaciencia, y digo suele
porque no digo en todos. Y esto ha tenido la tendencia de marcar un ritmo casi en todo lo que hacemos. Incluso las damas compramos esmalte de uñas que se sequen en minutos, a veces aspiramos a dietas nutricionales que nos quisieran hacer bajar de peso en 15 días, en un mes, incluso a veces hay hasta ofertas para aprender un segundo idioma en poco tiempo, y olvidamos que la vida es un proceso y que el proceso conlleva un compromiso y una organización y una determinación de paso a paso hacia la construcción precisamente de hábitos y de capacidades que nos encaminen a nuestro propio autoconocimiento. Por favor, la siguiente. Para eso tenemos, por supuesto, el hecho de construir en nuestra vida una cultura de bienestar. Nos exige precisamente aprender a distinguir y fomentar también nuestras emociones positivas. Para esto es importante aquí también crear ese espacio que tiene que ver con unificar criterios de qué estamos entendiendo por emociones. Todos lo entendemos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los hemos sentido. Pero la formación emocional exige adentrarnos en el conocimiento de esas emociones, no solo de sentirlas. Y entendemos por emociones al conjunto de sentimientos, emociones, estados de ánimo que suelen impregnar nuestros actos humanos. La cultura del bienestar, entonces, nos exige la construcción del carácter. Y la educación del carácter es tan importante para la educación como leer, como aprender matemáticas, como aprender ciencia. Pero esto es tan prioritaria, la educación emocional, hacia una cultura del bienestar, que debemos enfocarnos a aprender a distinguir nuestras fortalezas que tenemos. Pero sobre todo, tenemos la facultad de elegir entre mejorar nuestro carácter a través de un esfuerzo consciente y dejar que nuestro carácter empeore a través de la negligencia. El bienestar deviene de aprender y practicar precisamente esas fortalezas virtuosas de nuestro carácter, diría Sócrates. Por favor, la siguiente. Carol Dweck, ella ha disertado y escrito y ampliado las fronteras del conocimiento de la psicología social cuando reconoce que las personas, y ella lo distingue así, como marco, tenemos que hablar de un marco conceptual. Ella dice que las personas tienen un modo de pensar fijo y la elección de un modo de pensar en desarrollo. Entonces, Carol Dweck nos da este marco teórico para poder entender y comprender que nosotros debemos de aprender a pensar en desarrollo, y esto implica en creer que yo puedo cambiar. La siguiente, por favor. En este sentido, aprender a vivir día con plenitud, pues nos conduce precisamente a una cultura de bienestar. Es importante recalcar que de teorías y de pláticas nos podemos hablar toda una temporalidad, pero esto requiere práctica y que inicia con la organización. Requiere aprender a enfocarnos en tareas y a priorizarlas, a aprender a manejar la frustración y las emociones, precisamente a aprender a desarrollar una conciencia plena donde el autocontrol y la autorregulación suelen jugar un papel determinante hacia la construcción de una cultura de bienestar. Podemos aprender esa capacidad, pues está en nuestra propia corteza prefrontal. Las mismas neurociencias nos dicen esa facultad de generar más sinapsis cuando estamos determinados a aprender permanentemente, a aprender. Por favor, la siguiente. En este sentido, entonces, se nos invita a que, hacia la construcción de una cultura del bienestar, antes que todo, autoobservarnos, observar nuestros pensamientos, porque suelen convertirse en palabras, observar nuestras palabras, porque suelen convertirse en acciones, a observar nuestro carácter, porque suele, no digo es, que se convierte en nuestro destino, y sobre todo, observar nuestras acciones, porque se convierten en hábitos. Y en este sentido, quiero rescatar lo que Víctor Frank dice, y él es un psiquiatra sobreviviente, fue un psiquiatra sobreviviente del Holocausto, donde nos dice que entre estímulo y respuesta hay un breve espacio.
Y en ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Y que en nuestra respuesta radica nuestro crecimiento y precisamente nuestra libertad. Entonces, tenemos la facultad de poder construir paso a paso, no se puede de la noche a la mañana, precisamente una conciencia plena, a partir de la autoobservación y del reconocimiento de mi presencia, de mis fortalezas y, ¿por qué no?, también de mis debilidades. Por favor, la siguiente. Maestra, le quedan 3 minutos. Sí, maestra, ya me faltan 2 nada más. El optimismo, la gratitud, el autocontrol, se puede aprender y se puede cultivar. Y todo tiene que ver con la determinación de que si veo el tiempo gris, yo puedo pintar mi sol. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y la intención es aprender a educarnos emocionalmente, sobre todo en conexión con uno mismo, con la tierra y con el universo. Solo así se puede contribuir a un mundo de más humanidad, probablemente de más sabiduría, de más justicia, ¿por qué no?, de más compasión. Todos somos estrellas, solo necesitamos aprender a brillar y todo lo que se transforma por dentro suele ser visible por fuera. Muchas gracias por estos espacios. Tenía contemplado los 10 minutos y no me he pasado de ellos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Muy interesante su ponencia. Muchísimas gracias. Continuamos con la ponencia Experiencia de crianza en mujeres y la manera en que se vinculan afectivamente en la vida adulta, por Abigail Ramos López y Claudia Soledad de la Fuente Pérez. Muchísimas gracias. Tienen 10 minutos para su exposición. Gracias, buen día. Bueno, vamos a iniciar. El tema fue experiencia de crianza en mujeres y la manera en que se vinculan afectivamente en la vida adulta. Siguiente, por favor. Bien, como introducción tenemos que la vinculación afectiva es un ejercicio que acompaña al ser humano por todo el resto de su vida. Esta vinculación se da entre la diada materno-infantil y esto va a definir después las relaciones de apego que pueda desarrollar el infante. Morris 1982 propone que este es un prototipo que se desarrollan para las relaciones adultas posteriores, por lo cual esta experiencia de crianza va a impactar muchísimo en la vida del infante. Y bien, por este motivo, la investigación tuvo como objetivo conocer y analizar la experiencia de crianza y vinculación afectiva en mujeres adultas. Los beneficios giraron en torno al fortalecimiento de la percepción y experiencia de crianza de las mismas. Siguiente, por favor. Bien, en el desarrollo utilizamos como marco teórico 3 conceptos importantes, que son la crianza, que es el ejercicio parental, el apego que se desarrolla posteriormente, y aquí fue donde utilizamos la teoría del apego y también los tipos de apego que propone Mary Ainsworth. Y bien, lo último que utilizamos también fue el vínculo, que es esta búsqueda de proximidad que tiene el bebé con la madre. El vínculo se puede, según una teoría, se puede destacar en tres etapas, que es la intrasubjetiva, intersubjetiva y transsubjetiva. La intrasubjetiva es aquella que es inconsciente, la transsubjetiva es lo sociocultural que impacta en este vínculo y la intersubjetiva es lo que después se destaca como lo relacional. Siguiente, por favor. Bien, el tipo de estudio fue exploratorio, descriptivo y de corte transversal. Hubo un diseño cuantitativo y cualitativo. En el cuantitativo utilizamos el test EAN, que es las experiencias adversas en la infancia, que destaca 3 factores importantes, que son el abuso, la negligencia y la disfunción familiar, en un test que consta de 10 preguntas. En estas preguntas se dividen estos factores y dependiendo de la respuesta del participante, pues se puede llegar a medir qué fue lo que vivió como experiencia adversa durante la infancia. Y bien, en lo cualitativo diseñamos una entrevista semiestructurada que constaba de 10 preguntas también con factores importantes que fueron la experiencia con los cuidadores, el apego adulto, el índice y reconocimiento de la violencia. Y bien, constó de una sesión de 40 minutos. Nuestra población de participantes fueron 5 mujeres con rango de edad de 20 a 52 años, provenientes del estado de Tabasco, contando con su consentimiento informado de participación. Y bien, ellas participaron voluntariamente. Vamos a continuar.
En los resultados obtenidos, se obtuvieron como resultados que se evidenció las repercusiones psicoemocionales en las mujeres participantes debido a su experiencia con sus cuidadores durante la infancia. Los 3 factores que se investigó en el test de Filete y Anda que antes mencioné, en las mujeres participantes hubieron presencia de estos 3 factores, que fue el abuso, la negligencia y la disfunción familiar. En el abuso que las participantes vivieron, hubo presencia de agresión física durante la infancia, verbal y también sexual, negligencia por parte de los cuidadores en la omisión de cuidados y la inseguridad psicológica cuando no hubo un establecimiento adecuado del tipo de apego con sus cuidadores, y la disfunción familiar donde sus cuidadores de igual manera provocaban un entorno de violencia, había presencia de enfermedad mental como depresión, ansiedad y intentos de suicidio. Además de toxicomanías, por supuesto, que también vivían y pues generaban, por supuesto, un entorno de disfunción familiar. En las repercusiones psicoemocionales, donde ya utilizamos la entrevista semiestructurada, donde accedimos al análisis de los relatos de las mujeres, vimos y se obtuvo como resultado que hubo un recuerdo al miedo evidente, indiferencia para poder reconocer eventos violentos que vivían actualmente, dolor emocional al recordar los eventos pasados, incapacidad también para poder recordar algunos eventos infantiles con sus cuidadores. Hubo también, según los tipos de apego que estuvimos investigando, presencia de apego ansioso con temor a la separación y pérdida de la autonomía. Y también esto provocó idealización en su pareja y dependencia emocional, este apego ansioso. Entonces, la mayoría de ellas vive violencia en su relación actual, lo que no le permite poder identificarla debido a lo que ya mencionamos anteriormente. Se normalizó en la crianza. Y bueno, vamos a continuar. En la siguiente, por favor. Bien, aquí agregamos unos relatos que pudimos obtener al momento que relatamos las entrevistas. Las entrevistas que tuvimos las grabamos, por lo tanto pudimos relatarlas y bueno, aquí agregamos algunos de los relatos de las mujeres. Tenemos, por ejemplo, el de una mujer de 43 años que es ama de casa y menciona, no sé, más bien siento que fue como un escape, fue algo así como no es que yo estuviera bien enamorada, habla de su pareja, de con quien me fui, sino más bien era como escapar de mi casa. Ya estaba muy cansada y salió esa oportunidad y quizá por eso no lo pensé tanto, porque apenas teníamos meses de noviazgo. Y también vemos que dice que no sabe pasar mucho tiempo sola, o sea que como es parte tal vez de sentirse cuidada y protegida. Aquí vemos una necesidad de cuidado y protección y también me voy a permitir leer la de la mujer 4 a 25 años que es estudiante y dice que los miedos que ella tiene son al abandono. Y menciona algo muy importante que dice que eso lo tiene muy marcado desde que sus papás se divorciaron hace 8 años. Menciona que esto le afectó mucho, ya que le costó aceptar que ya no iba a estar en casa y actualmente lo que le da miedo es el abandono. Las personas con las que está tiene miedo de que si la van a dejar o la van a dejar de hablar. Entonces vemos aquí que en estos relatos no agregamos todos, pero son uno de los que pudimos agregar y en las demás también se puede destacar este patrón de miedo a la separación, y también de huida de casa debido a estos factores de violencia que se vivía intrafamiliarmente. Y bueno, vamos a continuar. Como conclusión, obtuvimos que la experiencia de las mujeres con sus cuidadores durante la infancia han generado en ellas repercusiones en el establecimiento de los vínculos establecidos en la vida adulta. Además, se comprobaron que las necesidades no suplidas o compensadas fungen como facilitadores de normalización de la violencia con sus actuales relaciones de pareja, afectando su capacidad de reconocerla y desarrollando apegos ansiosos en las mismas, determinando en gran manera las expectativas que se plantean en cuanto a su experiencia y las decisiones que tomaron más adelante con sujetos con patrones conductuales similares a los de sus cuidadores. Lo que se proponía al principio con la cita de Morris, lo que dice que estos son prototipos para las relaciones adultas. Precisamente las mujeres que pudimos entrevistar y las que accedieron a la participación voluntaria, se destaca que las relaciones que vivieron cuando eran niñas, de alguna manera con sus relaciones actuales de pareja adulta, se repiten muchas cosas, además como lo que mencionamos, que fueron necesidades no suplidas y que más tarde se trataron de compensar con sus relaciones adultas actuales, afectivas. Y bueno, vamos a continuar, por favor, la siguiente. Como propuesta de esta investigación, se propone retomar la investigación con una muestra de población más amplia
la identificación de la población femenina con los criterios expuestos en la presente, y también debido a esa identificación se propone la canalización a centros especializados de atención a la mujer para tratamiento psicoterapéutico, debido a que esas experiencias en la infancia pueden resultar adversas y también pueden resultar traumáticas. Se propone que pues puedan asistir a un proceso psicoterapéutico donde puedan comenzar a trabajar estas cosas. Y bien, también se propone desarrollar un protocolo de intervención especializado en apego ansioso, que es lo que más se destacó en las mujeres participantes, y la dependencia emocional en mujeres, que puede ocasionar también el hecho de que puedan continuar en una relación violenta afectiva adulta y no puedan separarse debido a todo esto que antes mencionamos. Y pues fue también uno de los propósitos de la investigación, quizá no explicar el por qué se vive violencia de las mujeres, pero sí tal vez entender desde qué punto se puede llegar a normalizar. Y bueno, ya para concluir, la siguiente, por favor. Las referencias que utilizamos fueron, investigamos y leímos a Bowlby en los vínculos afectivos, formación, desarrollo y pérdida. Berenstein, que propone la reconsideración del concepto de vínculo desde la mirada del psicoanálisis. Infante, que fue lo que nos aportó en las concepciones sobre la crianza, el pensamiento de madres y padres de familia. Y Vives, 2019, que es una tesis de doctorado de la Universidad Iberoamericana, que nos explica acerca del apego y vínculo materno-infantil. Y bien, sin más que decir, eso es todo. Muchas gracias. Mañana es lila, ¿eh? Con mi sol. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias. Muy amable. Vamos a continuar con la ponencia Transexualidad en el ámbito educativo por Raquel Olivia de los Santos de Dios. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosa Isabel Barandirán de la Cruz. El trabajo de investigación lleva por nombre Transexualidad en el ambiente educativo, el cual se realizó en colaboración con la maestra de los Santos de Dios Raquel Olivia y Márquez Amaro Raimundo. Como tal, mi interés es trabajar acerca de la transexualidad en el ámbito educativo, ya que actualmente estoy estudiando el octavo semestre de la carrera de psicología, y mi intención es hacer un artículo, por lo que quise adentrarme de primera instancia en cómo otras personas abordan el tema de la transexualidad y la educación, por lo que de primer momento voy a leer los principales conceptos para después pasar a las investigaciones que se han hecho con anterioridad acerca de este tema. Al transitar en una institución educativa, todo ser humano fortalece su autonomía, las relaciones sociales, la autoestima, el autocontrol emocional y la asertividad en la resolución de conflictos. La siguiente, por favor. Para que no sientas tan apretado, te sientas tan... Profesor Fabián, tiene su micrófono abierto. Por lo que hablar de las personas trans y su trabajo en el entorno educativo se ha vuelto una necesidad urgente, ya que las experiencias vividas... ¿Mande? Ya que las experiencias vividas de este sector de la población están marcadas por situaciones de discriminación y violencia que terminan por marginalizarlas y expulsarlas de un entorno educativo, mostrando un ambiente hostil y poco adecuado para la diversidad sexual y de género. La siguiente, por favor. Esta población en particular ha experimentado un mayor número de asesinatos en relación a la comunidad LGBT, esto de acuerdo con el Observatorio de Personas Trans Asesinadas en un proyecto de transgénero europeo en el 2016. En América del Centro y Sur se han producido el 78% de los asesinatos de personas trans registradas en el mundo. El siguiente, por favor. El presente trabajo muestra el análisis documental de estudios relacionados con la transexualidad en el ambiente educativo, con el objetivo de conocer la forma, cómo ha sido tratado este tema, qué problemas se han investigado, cómo se definieron esos problemas, qué evidencias empíricas se utilizaron y cuál es el producto de estas investigaciones. El siguiente, por favor. Ok, primero tenemos una tesis, la cual lleva por título Transexualidad y Educación, la historia de vida de una persona trans. El resultado que se obtuvo es que se hizo constar de esta forma que las personas trans sufren en la trayectoria académica la marginalización de un sistema que no solo no los escucha, sino que no los reconoce, por lo que es fundamental apostar por un modelo de educación que represente los derechos y libertad de las personas y que entienda la diversidad como un valor necesario en la escuela. ¿Esto qué quiere decir?
que como tal en las instituciones ya hay un modelo establecido, el cual va dirigido a una población estudiantil, pero no se toma en cuenta la diversidad que existe y que ya hace peso en las instituciones, por lo que es importante que este modelo cambie y se actualice y se adapte a la diversidad estudiantil que se encuentra hoy en día en las instituciones, para que así todo el alumnado se sienta escuchado y respetado. La siguiente, por favor. También tenemos otra tesis que lleva por título Aspectos necesarios para la inclusión de las personas trans en la educación superior, apoyo a la creación de políticas públicas. Aquí se obtuvieron varios resultados, pero solo voy a mencionar uno o dos por el tiempo. Como tal, se necesita favorecer canales de diálogos, comunicación constantes y abrir espacios de participación para la población trans. ¿Esto qué quiere decir? Que como tal en las instituciones no se cuenta con programas o canales donde la población trans pueda expresarse y aportar a las instituciones, porque es importante que todo el alumnado participe en las diferentes actividades que siempre hay en las escuelas. Entonces vemos que la población trans casi no participa y no es tomada en cuenta, por lo que es necesario que se generen dichos programas y canales para que esta población, digámoslo así, pueda dejar su huella en la institución. La siguiente, por favor. También tenemos otra tesis, la cual lleva por título La transexualidad en el ambiente educativo, abrazando a la diversidad. Aquí lo que se obtuvo fue que se hizo evidente la necesidad fundamental que los profesores de las escuelas trabajen con los alumnos dinámicas y actividades que puedan generar la inclusión social. Por lo tanto, el profesorado debe ser actualizado en cuanto a sus conocimientos, no solo del colectivo transexual, sino de cualquier problema educativo que se pueda presentar. Esto más que nada nos habla de que muchas veces los profesores se quedan con las herramientas que ya tienen o que ya vienen arrastrando por el tiempo y no actualizan estos conocimientos para así poder abarcar y ayudar a toda la población en general. Por lo que es importante que a los profesores y a los alumnos se les den estas herramientas para poder acompañar a la población trans y que, como bien se mencionó hace un momento, se sientan escuchados y respetados, y así los maestros puedan apoyar a esta población cuando surja un problema y, fuera de confundirlos, realmente los ayuden y los guíen en este proceso. También tenemos otra tesis que lleva por título Otredad, Resistencia y vida escolar, antropología de la transexualidad en educación superior. Aquí para este joven, el espacio estudiantil para él fue tranquilo y pudo pasar desapercibido, por así decirlo, ya que él se vestía y actuaba como el modelo que se tiene de lo que es un hombre. Pero esto, ¿qué nos quiere decir? Que como tal en la población trans sigue existiendo y está presente este miedo constante de que sean agredidos y de que sean violentados y sufran bullying, no solo por maestros, sino también por los estudiantes, por lo que para no pasar por esto y evitar estas situaciones, la población trans no se expresa con libertad y no son realmente como ellos quieren ser en las escuelas por este miedo constante de ser violentados. Y ya el último es un artículo de revista, el cual lleva por título, no me la quite, regrésemela por este artículo, el cual nos deja ver que como tal existen muy pocas investigaciones respecto a las personas trans en México, y la mayoría de investigaciones que hay sobre esta población solo están enfocadas en el tema del VIH y en infecciones de transexualidad, de transmisión sexual. Por lo tanto, se va dejando a un lado y se desconocen las diferencias y los matices que existen en torno a nuestras cotidianidades que requieren de atención médica. Entonces, no se conoce como el número de personas trans que necesitan un trabajo o que pasan, o las personas que, ¿cómo se dice? Que transitan en las escuelas. Entonces, estas investigaciones hacen a un lado todos estos componentes importantes y solo se enfocan como tal en temas como el VIH. Y la siguiente, por favor, ya para finalizar.
Maestra, gracias. La conclusión es que se hace necesario una educación afectivo-sexual desde la etapa de educación infantil. Además, los centros educativos deben atender a la diversidad sexogenérica para evitar que las escuelas se conviertan en un espacio hostil donde los menores trans sufran discriminación, por lo que es importante hacer a un lado perjuicios y brindar apoyo a esta población, debido que al rechazo social que se llegan a enfrentar pueden causar depresión, abuso de sustancias y llegar a hacerse daño a sí mismos. Las investigaciones nos dejan ver la importancia que tiene el sensibilizar tanto estudiantes como docentes como un primer paso en pro del desarrollo educativo de esta población. Y ya lo último son la bibliografía del trabajo. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti por tu participación. Gracias, en verdad se aprecia. Veo que ya está con nosotros la maestra Sarilín. No sé si está lista ya para su ponencia. Maestra, igual las de vacunación contra el COVID-19, igual ya estamos listas. Creo que éramos las segundas ponentes. Sí, muchísimas gracias. Vamos a continuar con el orden y luego te agradezco que me avises las que habíamos mencionado y no estaban. Entonces, la maestra Sarilín, veo que está Hola, aquí buenas como tardes. participante. ¿Sí está lista? Sí. ¿Me escucha? Sí, ya estoy lista. Muy bien, entonces seguimos con con la siguiente ponencia, que es Coming Out, 3 pasos para orientar al docente que trabaja con adolescentes LGBTIQ. Sí, así es. Por la maestra Sarilín Ronzón Alamilla. Bienvenida, maestra. Tiene 10 minutos para su exposición. Ok, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Para mí es un honor estar aquí con ustedes presentando este tema, este proyecto de intervención psicosocial. Mi compañero José Rogelio no se encuentra con nosotros, pero él es el especialista en diversidad sexual en tema de mujeres trans. Y este proyecto que nosotros estamos desarrollando tiene como origen el hecho de que como maestros, nosotros, ¿puede pasar la primera diapositiva, por favor? Como maestros, nosotros día a día vamos relacionándonos con los adolescentes, en este caso, y muchas veces somos imagen de autoridad, de respeto e inclusive de ejemplo para los jóvenes con los quienes trabajamos, quienes también ellos como adolescentes en esta etapa de desarrollo enfrentan cambios físicos como el crecimiento de sus extremidades, el crecimiento de vellos, crecimiento de senos, de testículos, el desarrollo de sus de sus genitales, etc. También presentan cambios psicológicos, como son las emociones contradictorias, suelen tener una tendencia temperamental, impulsividad, emociones opuestas. Ellos también desarrollan una necesidad de intimidad, van desarrollando lo que es su identidad y también tienen una parte en la cual desarrollan su egocentrismo porque el joven se vuelve el centro de su mundo. Estos cambios también pueden ser sociales. Cuando los jóvenes empiezan a tener una búsqueda de independencia, de autoridad, también empiezan a cuestionar la autoridad, necesitan tener una pertenencia a un grupo y esto los lleva a buscar grupos de religiones, a comunidades, y etcétera. Todos estos cambios que también tienen que se presentan dentro y fuera de las aulas, pueden o no afectar también al maestro, al docente, ya que pues la mitad del día o un poquito más se la pasan dentro de las aulas y es en estos espacios educativos en el que los adolescentes empiezan a tener relaciones interpersonales de mucho significado para ellos. Entonces, los maestros, al ser estas personas un ejemplo para poder
pues orientarlos en muchos aspectos, en muchos de estos cambios que muchas veces los llevan a presentar problemas dentro y fuera de sus casas. Necesitamos estar preparados para escenarios como lo que es el salir del closet, o en nuestra exposición estamos mencionándolo como el coming out. Entonces, ¿qué es salir del closet? Salir del closet es aceptar socialmente nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género, y esto lleva a que las personas, en México existe una población LGBT que asciende a 5 millones de personas. Esto equivale al 5,1% de la población. Me regreso tantito a la diapositiva, por favor, a la segunda diapositiva. Esto quiere decir que 1 de cada 20 personas en nuestro país se identifica dentro de la población LGBT. También existe el 4,8% de adolescentes de 15 años o más que se identifican como gay, lesbiana o bisexual. Y la población transgénero, transexual o de otra identidad de género es alrededor de 909,000 personas, adolescentes de 15 años o más. Esto quiere decir que es el 0,9% de la población. Entonces, cada día se hace más frecuente que en las aulas escolares existan estos adolescentes que muchas veces en sus casas no tienen la libertad para poder hablar sobre estos temas, hablar abiertamente sobre los intereses, sobre los cambios que ellos están teniendo que anteriormente mencioné. Y los orientadores o los maestros tienen que tomar pues las riendas del asunto para que los adolescentes no tengan pues consecuencias que los puedan afectar, que puedan afectar su integridad física y mental, porque muchas veces el rechazo y la violencia que los jóvenes pueden llegar a vivir por su identidad y orientación, pues los llevan a situaciones de aislamiento, depresión, incluso suicidas. Veo que ya se conectó mi compañero Roger. No sé si quieres comentar algo hasta ahorita. Adelante, Sari, adelante. Ok. Bueno, entonces, es aquí donde es importante que esta intervención psicosocial se dé para esta población que muchas veces sufre en silencio, y si no encuentran una orientación en casa, entonces las van a encontrar, o es importante que la encuentren en las aulas. Entonces, este taller cuenta de 3 pasos. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a actuar dentro del aula ante tal situación? Si un adolescente llega con nosotros como maestros y nos dice que pues su identidad y su orientación, su identidad de género y su orientación sexual, pues no las ha podido discutir o exponer a su familia por diversas cuestiones, por miedo, por orgullo o por cualquier situación. Y nosotros podríamos aplicar estos 3 pasos para orientar al adolescente durante el proceso del salir de closet o coming out. Lo importante es entablar el vínculo, fortalecer el vínculo con los adolescentes para que se pueda dar un óptimo resultado. Y para que haya una buena interacción con los adolescentes, se tiene que entablar conversaciones con ellos, pues, íntimas, y generar vínculos, fortalecerlos. También se necesita una humildad para que la relación con el adolescente pues sea igual, de igual forma. El adolescente pueda saber que el espacio en el que está es un espacio seguro. 3 minutos para su exposición, maestra. Ok, gracias. El primer paso es hacerle saber al adolescente que ya dio el primer paso, que es reconocerse a sí mismo, reconocer, identificar cuál es su orientación sexual y cuál es su identidad de género. También es necesario hacerle de su conocimiento los posibles retos a los que se enfrentará, como pues, el rechazo, pues la violencia puede ser física, psicológica, verbal, y también pues lo que más adelante va a pasar.
Pero lo que es importante en este taller es que los jóvenes entiendan y sientan sobre todo que el aula es un espacio seguro, que el maestro, la maestra o el maestre puede ser un apoyo para este momento tan importante en sus vidas. No sé si quieres agregar algo más, Roger. Sí, maestra Sari, pues para a modo de conclusión, recordar que también cada persona tiene su propio proceso. Entonces, es importante que el profesor en este caso pueda entender este tipo de procesos, respetar las decisiones del alumno, porque también pudiera darse el caso de que muchos podamos intuir o decir, bueno, a lo mejor este chico, esta chica es parte de la comunidad, pero es un proceso muy difícil de salir del closet para la misma persona. Para el mismo adolescente es algo muy complicado, muy difícil aceptarse, y es el primer paso. Después vendría el paso de hablarlo con los padres, pero muchas veces, y es un alto índice en el que los padres pues deberían ser el pilar, pero por múltiples factores, desconocimiento, la cultura, etcétera, pues no contamos con este apoyo. Y esta propuesta es más que nada a que el aula sea un espacio seguro, sea un espacio donde el alumno pueda encontrar este apoyo, este pilar, o por lo menos una orientación. Sería como una especie de intervención rápida, en donde el chico, la chica puede encontrar este espacio de orientación y así poder tomar una decisión. Y como profesores, pues no podemos dejar pasar desapercibido esta necesidad que tienen los chicos a una etapa tan importante en su vida, en su desarrollo, que va a trascender a lo largo de su vida. Pues bueno, es cuanto por nuestra parte. No sé si tienen alguna duda, comentario. Les agradecemos. La sesión de preguntas, respuestas, comentarios va a ser terminando el bloque. Muchísimas gracias por su participación, muy interesante. Sí, entonces continuamos con la vacunación contra el COVID-19 en docentes. En docentes universitarios, conocimiento, actitudes y reacciones adversas de la vacuna de refuerzo, por José Juan López Cocode, Carla Guadalupe Ochoa Marín y Sandy Cristel Méndez García. Sí, buenos días. Sí, Buenas por tardes. favor, pueden encender su cámara. Tienen 10 minutos para su exposición. Sí, es que me anda fallando. Bueno, buenas tardes. Nosotros nos tocó exponer el tema que es vacunación contra el COVID-19 en docentes universitarios, conocimiento, actitudes y reacciones adversas de la vacuna de refuerzo. La que sigue, por favor, maestra. Maestra. Okay. Como introducción, el COVID-19 se propagó ampliamente tras la rápida diseminación del virus en China y comenzó a introducirse en otros países, reportándose hasta el 26 de marzo del 2021 1.025.000 casos de muertes relacionados directamente con el virus en el mundo. Para contrarrestar el impacto de la pandemia, era urgente el desarrollo de una vacuna con eficacia de disminuir las muestras de casos graves. La medición del nivel de conocimiento y actitudes referente a la vacuna contra el SARS-CoV-2 es muy importante para mejorar la aceptación pública y disminuir la desconfianza hacia las vacunas. La UNICEF, que es la Fondo de las Naciones Unidas, tomó como estrategia que los maestros fueran vacunados después de los ¿cómo se llama? Perdón, que fueran vacunados después del personal de salud, para así tener un mejor contacto con los alumnos, para que pudieran entrar ya a lo que fuera las clases presenciales. Como objetivo general fue determinar el conocimiento y actitudes ante la vacunación contra el COVID-19,
e identificar las reacciones adversas de la vacuna de refuerzo en docentes universitarios. Como objetivos específicos tomamos 3, que fue describir el conocimiento sobre la vacuna y administración contra el COVID-19, conocer la influencia de las fuentes de información sobre la vacuna e identificar las actitudes de los docentes universitarios en función del componente conductual, cognitivo y afectivo. En metodología se usaron 3 tipos de diseño. El cuantitativo, que se basa en los aspectos numéricos para investigar, analizar, comprobar los datos e información. Se usó el diseño descriptivo, que se basa en exponer información significativa sobre la realidad. Y el transversal, que examina la relación entre diferentes variables. Como población de estudio se tomaron docentes universitarios que fueron hombres y mujeres del estado de Tabasco. En la muestra y muestreo está conformado por 49 docentes que cumplieron los criterios de selección. Ok, ahí. Que fueron 3, inclusión, todo personal docente universitario que haya sido vacunado con primera dosis y dosis de refuerzo. En la exclusión descartamos al personal docente que se encontró ese día de permiso o no acudió a la recolección de datos. En la eliminación fue todo aquel instrumento que se encuentre inconcluso o que no se haya respondido correctamente. El instrumento para la recolección de datos se utilizó el COVID-19 VACCINE-CAP Questionnaire para evaluar los conocimientos, las actitudes, las prácticas o inquietudes sobre las vacunas contra el COVID-19 en la población general, traducido, actualizado y modificado por Piscoche. Su aplicación fue de una duración de 20 minutos. Su validez y confiabilidad, los coeficientes de alfa de Cronbach para las escalas que miden el componente conductual, cognitivo y afectivo de la actitud son de 0.83, 0.94 y 0.84 respectivamente. Su actitud general del alfa de Cronbach fue de 0.93. En el instrumento está dividido por 3 secciones, que es sección A, B y C. Okay. En su procedimiento, pues, se solicitó la autorización para el uso y aplicación del instrumento al autor de la versión adaptada. De igual manera, a la institución que elegimos para hacer este desarrollo del estudio. Esta recolección se realizó en un periodo de 4 semanas del mes de agosto y septiembre del 2022. Como estrategia de análisis, para responder a los objetivos planteados, se optó por medidas de tendencia central y variabilidad, frecuencias y proporciones. En las consideraciones éticas, nos basamos en 2, que fue la Ley General de la Salud en materia de la investigación para la salud y lo que fue la norma número 12. Maestra, 3 minutos le quedan a su exposición. Sí, maestra. La que sigue. En resultados, fue el mayor puntaje fue el del sexo femenino, que fue con un porcentaje del 61.2. En el estado civil, pues el puntaje máximo que se utilizó fue casado, que con un porcentaje del 51.0. Y en el nivel educativo, pues todos tenían la licenciatura. Ok, datos sociodemográficos como residencia, la mayoría pues radica aquí en Jalpa de Méndez con un puntaje mayor de 38.8. En los efectos secundarios, en la tabla que se muestra ahí, el puntaje mayor fue de 95.9
Ya todos habían recibido la primera dosis y la dosis de refuerzo. En los efectos secundarios, el puntaje mayor fue el de la fiebre y el puntaje menor, que muchos no presentaron el síntoma, fue escalofrío. En los efectos secundarios más graves, pues el 98.0, nadie tuvo nada, y pérdida de la movilidad es el mínimo de 2.0. En los conocimientos sobre la vacuna en general, todos los docentes tuvieron un conocimiento medio, que fue el 46.9. En el conocimiento sobre la administración de la vacuna contra el COVID-19, su promedio mayor fue el 51.0, un alto. Eso quiere decir que pues ya los docentes tenían un conocimiento sobre la vacuna que se le iba a aplicar. En la influencia de las fuentes de información, tuvieron un porcentaje medio, que fue el 53.1. En las actitudes general, la vacuna... Maestra, ya estamos sobre el tiempo, por favor. Sí, tuvo una aceptación del 75.5%, que fue el puntaje más alto. En la conducta de los docentes, tuvo una aceptación, y la actitud del componente afectivo fue igual a aceptación de un puntaje del 59.2. La que sigue, maestra. En discusión, el objetivo general de esta investigación fue determinar las actitudes y conocimientos. Un estudio transversal desarrollado por el ADI sobre los conocimientos y actitudes de aceptación respecto a la vacuna COVID-19 en general. Sobre las características de la vacuna, hallaron que la mayoría de los participantes respondieron correctamente la utilidad y la seguridad. Jiménez reportó una actitud alta y positiva ante la vacunación contra el COVID-19. Hallazgos similares fueron reportados por los docentes universitarios. El que sigue, maestra, por favor. Ok, pues ya fue. No sé si tienen alguna pregunta ya. Agradecemos su intervención, maestra. Vamos a dar lugar a la última conferencia de nuestra sala. ¿Por qué la gente no dona? Por Diana Daniela Barrios García. Sí, aquí estoy. Javier López Victorio. Bienvenida, maestra. Si por favor puede encender su cámara. Tiene 10 minutos para exponer. Ok, permítame, déjeme que me acomode entonces. Bien. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Diana Daniela Barrios García y en coordinación con el doctor Carlos Javier López Victorio y el doctor José Arnaldo González Gorrido, hablaré de una problemática actual que tiene por nombre ¿por qué las personas no donan órganos? Bueno, primero que nada hablemos de la importancia de la donación. Y al hablar de la donación, creo que todos sabemos que hacemos referencia a un gesto altruista. Y hoy en la actualidad hay miles de personas que necesitan un trasplante para seguir viviendo o para mejorar la calidad de vida. Claro que está en nuestras manos el poder contribuir a resolver este problema y puede que sea difundiendo información, implementando quizá alguna estrategia educativa o haciendo videocápsulas o bien desarrollando campañas para la concientización de la donación de órganos, entre muchas más actividades que podemos realizar con el fin de concientizar e informar a la sociedad sobre la importancia de ser donante de órganos. Revisando encontré estas imágenes en una revista, que realmente me llamaron demasiado la atención, ya que una de las principales causas por la cual mueren los hombres y las mujeres en México es porque existen enfermedades del corazón. Más desplazadas tenemos enfermedades cardiovasculares, enfermedades del hígado, enfermedades pulmonares, de insuficiencia renal, y de las cuales podemos percibir que existe la posibilidad de ayudar a contribuir a que exista un menor número de muertes. Y está una cantidad muy enorme de personas que están en espera de recibir un órgano tejido, como podemos visualizar aquí.
que dice que las cifras, según un artículo que encontré en el año del 2022, están alrededor de 22.859 personas que se encuentran en espera de un trasplante de órganos. En la siguiente diapositiva tenemos que en estas cifras menciona que 17.299 esperan un trasplante de riñón, que de hecho el trasplante de riñón es uno de los más solicitados en México y la mayor parte de trasplantes de riñón provienen de donadores vivos. Que por cierto, cabe recalcar que en el 2021 casi todos los trasplantes fueron de riñón. Según Amato Martínez, que es el encargado de las estadísticas de la OMS, señala que México cuenta con una infraestructura necesaria para la práctica de los trasplantes, con casi 100 centros y también hay trasplantólogos reconocidos a nivel mundial. Pero el problema aquí es que el procedimiento sigue siendo bajo, ya que las personas no tienen esta costumbre de donar órganos. Y bueno, más desplazado tenemos que 5.259 personas están en espera de un trasplante de córnea, 238 solicitan un trasplante de hígado, 54 personas también están en espera de un trasplante de corazón y 2 por tipos de tejidos. La realidad es que las listas de espera para recibir órganos y tejidos van a seguir aumentando si no se llega a lograr aumentar este número de donaciones. Y la única forma de resolver este problema pues es ser donante de órganos y animar a nuestros conocidos a que también lo sean. Cuantos más donantes de órganos existan, mayor va a ser el número de vidas que vamos a poder salvar. Y bueno, aquí prosiguiendo tenemos esta problemática que ya previamente mencioné, del por qué las personas no donan. Realmente creo que pueden ser por distintas causas, las cuales podemos interpretar que una de las más importantes es por la religión, la cultura y la desinformación, que de hecho me llaman demasiado la atención estas causas porque realmente son muy comunes. Y bueno, iniciemos hablando de la desinformación. Leí estadísticas que en el 2022 se realizó y que había un porcentaje muy bajo de personas que realmente se encontraban correctamente informadas respecto a los beneficios de otorgar ser donante a un paciente. Sinceramente me parece un poco triste que no se tenga una correcta noción sobre la importancia de la donación y que existan algunas personas que sí se encuentren informadas, pero que sean indiferentes ante la donación. Ya que hablando de manera más particular, pues yo decidí entrevistar a mi familia preguntando qué opinaban del tema y sinceramente yo quedé impresionada con la variedad de respuestas que recibí, que de hecho 2 fueron las que llamaron demasiado mi atención, en la cual una de ellos me respondió de que, bueno, cuando yo le pregunté que él qué opinaba respecto a la donación, me dijo que estaba de acuerdo, pero que él no sería un donante. Yo le pregunté el por qué y me dijo que pues que si él se iba a morir, que a él nadie le había ayudado y pues me pareció muy triste esa respuesta, la verdad, porque siento que a veces nos llega a faltar empatía. Y la otra que también me llamó mucho la atención fue el de una respuesta que me dieron que era: si nacimos completos debemos de morir completos, porque si no, Dios lo va a ver mal. Sinceramente me causó demasiado ruido porque comprendo que cada persona tiene sus ideologías y creencias y no se me hace justo el que se mezcle una cosa con otra. Bueno, hablando un poco más de religiones, me es necesario mencionar que leí que hay algunas religiones que se encuentran a favor, algunas ponen límites y otras de plano pues no están en contra. Por ejemplo, hablando del judaísmo, leí que mencionaba que se debe de ayudar solo a las personas que realmente profesan esa misma religión y pues que existe una obligación de dar honorable sepultura al cadáver completo, el cual pues en cierto punto aprecia bastante limitancia. El budismo encontré que cree que el cuerpo se debe de permanecer en reposo, por 3 días y después se puede tomar acción sobre él. Pero está más que claro que se requiere de una acción rápida para hablar cuando hablamos de una extracción de órganos. De igual manera, creo que se me había pasado mencionar, pero para ser donante de órganos es necesario que el fallecimiento sea
en una unidad de hospitalización, ya que al ser extraídos los órganos... 3 minutos para la exposición, 3 minutos. Se va a realizar una preservación de estos. Y bueno, continuando, hablemos de la donación cadavérica, que menciona que se pueden ayudar a mejorar, a salvar 7 vidas. En ella podemos encontrar que existen 2 tipos de donaciones. La donación de un paciente con vida y uno que está sin vida, en la cual se pueden obtener órganos como son los riñones, hígado, corazón, páncreas, estómago, intestino y pulmones. Además, también se pueden obtener hueso, córneas y válvulas cardíacas. Para adentrarnos un poco más en esto, en la siguiente diapositiva tengo respecto a lo que viene siendo una normatividad que menciona que los donadores vivos y muertos deben de firmar un consentimiento, el cual es la finalidad de este consentimiento es que el personal de salud informe al paciente que será donador sobre todo el proceso que se va a realizar durante la extracción. De igual manera, el paciente ya estando hospitalizado va a decidir si en la hora de su muerte los órganos que van a ser donados, el paciente que ya estando hospitalizado va a decidir si en la hora de su muerte quiere ser donador. Y va a ser necesario que firme este consentimiento con el fin de tener todos los documentos en orden y no tener problema alguno con familiares o X personas. Hablando un poco de la procuración de los órganos y tejidos, existe una declaración europea con el fin de un convenio para la protección de derechos humanos y la dignidad de los humanos y las aplicaciones de la biología y medicina. En la donación de órganos está regido por parte de una normativa que previamente, no mencioné, pero está aquí, que se llama NOM M003 SSA 1994, en la cual podemos encontrar ciertos artículos donde mencionan ampliamente la donación de órganos, en los cuales menciona ciertas prohibiciones como lo que es el lucro y la utilización del cuerpo humano para otras cosas, en lo cual hacen referencia respecto a que no se puede utilizar una extracción de órganos y tejidos si la persona no tiene la capacidad de expresar su consentimiento, y la prohibición del aprovechamiento y utilización de las partes del cuerpo humano con fines de lucro. Ya que es necesario volver a recalcar que la donación se considera como un acto altruista, porque si se llegara a hacer como algo comercial y que el ser donante es pues que se te va a monetizar, las personas a veces por necesidad de dinero puede que vean esto como una oportunidad y pues se puede iniciar un mercado negro o bien inicien a cometer cualquier delito con el fin de conseguir dinero. Y bueno, ya para finalizar, porque ya se me está acabando el tiempo, como conclusión puedo decir que es necesario volver a recalcar que está en nuestras manos el poder orientar y a las nuevas generaciones desde pequeñas y brindarles información certera, animándolos a ser donadores, animando a nuestros conocidos y familiares y entre otras más actividades que podemos realizar con el fin de concientizar y a mejorar estas cifras que ya previamente mencioné para que exista un mayor número de donadores. Y sería todo. Muchísimas gracias por su participación. No sé si tiene alguien alguna pregunta o comentario acerca de las últimas conferencias después de nuestro primer ciclo de preguntas. Si alguien tiene algún comentario, pregunta, duda. Bueno, solo una preguntita yo para la persona que acaba de exponer de la donación de órganos. Si en Villahermosa hay algún lugar donde ya se pueda recibir a un donante, si estamos preparados aquí en Tabasco en algún lugar para ello, o sea, sería bueno hacer una propaganda, ¿no? Más de concientización y de información de algún lugar, de las condiciones. Bueno, por lo que tengo entendido, no hay un centro en el cual puedas acercarte para ser donante. Creo que lo único que hay es donación de sangre y
Ese es el detalle. Realmente sí es necesario que se haga una propaganda o se informe y se hagan carteles con el fin de que inicie ese proceso, porque realmente no hay lugares donde uno se pueda acercar. Sí, hacer una investigación de qué lugares están capacitados como para hacer ese tipo de trabajo y difundirlo, ¿no? Muy bien, aquí hay una persona que está alzando la mano. Adelante. Sí, Catherine, Silvia. como decía la ponente, eso pasa cuando la persona fallece en el hospital y en este momento es que se tiene que comunicar, ¿no? Que la persona es, o los familiares. Normalmente lo que se hace es que uno deja un escrito consigo mismo o con sus familiares, ¿no? O lo puede poner en su INE, ¿no? Que es donante. Y cuando fallece la persona, cuando es un posible donante, ahí se solicita el permiso. Es que depende mucho de las condiciones, ¿no? De la muerte. Y creo que eso es el procedimiento para, si no me equivoco, ¿no? Eso es el procedimiento. Cuando fallece alguien, si los doctores están preparados, porque también hay que tener todo una cadena, ¿no? Para recuperar el órgano y poder trasplantarla a tiempo. Es toda una logística complicada, ¿no? Eso es la aportación que quería hacer. El comentario. Gracias. Sí, gracias a usted. ¿Alguna otra intervención? Pues les invito a encender su cámara a todos para dar por concluida nuestro trabajo de nuestra sala 16 del ámbito de salud. Agradecemos a todos los participantes, invitados. Damos por concluidos los trabajos del segundo Congreso Internacional organizado por SPIUJAT, Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Este segundo congreso se llama... esperan para que yo tome la foto, por favor. Sí, por favor, sigamos aquí en cámara. Ciudadanía digital y su impacto en la transformación en la educación. Muchísimas gracias por su intervención y participación, asistencia. Pueden quitar la presentación y poner la presentación, las fotos en primer Sí, ahorita plano. ahorita. ¿Se ven? Para que yo tome la foto. Todavía se ve la presentación. Yo ya la estoy viendo. No sé bueno. qué será, pero yo ya sí la estoy viendo y ahorita tomo la evidencia. Permítame. Bueno. Ya está tomada la evidencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, bonita tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta el próximo año, si Dios quiere.